Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este espacio de los miércoles, la tribuna Colpatria Olimpia. Hoy estamos en la tribuna número 64. Vamos a tener una charla muy interesante con una de las expertas nacionales en sostenibilidad. Tenemos una conferencia llamada Plan de Acción Climática PAC. Es hora de actuar y esta es la hoja de ruta. Los invitamos para que nos acompañen a las personas que se conectarán en diferido, puedan ver esta conferencia en nuestras redes sociales, en el sitio web y en la página de YouTube en nuestro canal. Y pues el día de hoy le doy la bienvenida como coanfitriona a Rodrigo Pacheco, quien nos va a presentar a nuestra invitada. Rodrigo, muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Daniel. Bienvenida, Carolina, a esta tribuna Colpatria Olimpia. Es un gusto tenerla invitada, Carolina. Entonces les voy a contar un poco de Carolina. Carolina es politóloga de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Cuenta con una maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de Harvard. Se ha destacado por su trabajo y valentía para la protección y conservación del ambiente. Durante 2019, antes de asumir el cargo de secretaria de Ambiente en Bogotá, fue directora de Parques Cómo Vamos, una plataforma que busca generar cambios sistemáticos para la sostenibilidad de nuestro entorno. También fue directora de Incidencia Transforma y entre 2016 y 2018 directora de Semana Sostenible, programa que ha sido reconocido por su enfoque social y ambiental. Carolina ha hecho una pasión de los temas ambientales y cuenta con más de 20 años de experiencia en este campo. Fue consultora del Banco Mundial, donde desempeñó tareas relacionadas con el ambiente para países sudamericanos y de Centroamérica. Durante 2012 se desempeñó como subdirectora de Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y fue asesora del despacho del ministro de Defensa entre 2008 y 2009. La Secretaría de Ambiente de Bogotá está trabajando bajo su liderazgo por mejorar el cuidado del ambiente del perímetro urbano y rural de nuestra ciudad, Bogotá. Una de sus prioridades es la calidad del aire para la ciudad. Asimismo, trabaja para la prevención de la estructura ecológica principal, la conservación de lo que es el mayor sistema de páramos del mundo, Chingaza y Sumapaz, el arbolado urbano y rural y la mitigación de los esfuerzos de la crisis climática, entre otros grandes retos. Entonces, bienvenida, Carolina, y el piso es suyo. Rodrigo, Daniel, muchísimas gracias. Es un placer para mí acompañarlos en esta tarde. Estos son días agitados, como probablemente muchas de sus empresas saben, particularmente las que tienen que ver algo con construcción. Estamos cerrando el proceso de concertación ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, con la firme esperanza de dejarle a la ciudad un mejor instrumento para enfrentar los retos que nos imprime el siglo XXI, pero afortunadamente logré estar aquí hoy con ustedes y de verdad me complace muchísimo. Acorté bastante mi presentación. Me interesa mucho que tengamos más espacio para el diálogo de ser posible. Voy a tratar de hacer un corolario un poco al final sobre lo que, no tanto ya como secretaria de Ambiente, sino como esas presentaciones siempre son tan exaltadas que uno le da una vergüenza horrible, pero sí como alguien que ha trabajado con empresas, con gobierno, con medios de comunicación, unas preguntas que me parecen muy importantes de cómo enfrentar los temas hoy conocidos como ESG, antes conocidos como CSR, todos estos temas de responsabilidad social y ambiental, que me gustaría mucho conocer cómo los están viendo todos y todas ustedes. Entonces yo voy a hablar de nuestro plan de acción climática, es uno de los temas que más nos ilusiona, es uno de los temas en los cuales el liderazgo de la alcaldesa Claudia López se reconoce a nivel global, uno en el cual el trabajo de esta administración es cada vez más visible en los escenarios internacionales, pero que por supuesto va a tener unos retos grandes a nivel de implementación local. Este plan lo presentamos en el mes de abril.
no me equivoco, sí, creo que sí. Y está bajo implementación en este momento. Requiere, por supuesto, de un trabajo intersectorial sumamente articulado y, por supuesto, el papel del sector privado y de todos los sectores es sumamente clave. No estoy viendo, ya vi, hace rato que no usaba Zoom, uno va cambiando ¿De plataforma? de plataforma y se va acostumbrando como si fuera su sala de juntas y ya no sabe dónde prender la luz. Ya la están viendo y en modo presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo primero que hay que decir es que el Plan de Acción Climática es una hoja de ruta que va hasta 2050. Por supuesto, es un documento que va a estar en constante cambio, como cualquier instrumento de planificación, que se basa, como todos los temas relacionados con la crisis climática, en la incertidumbre. Planear la acción climática es una forma de acercarnos a reducir un poco la incertidumbre que nos imprime el cambio climático. Que sin embargo, en los años que yo llevo trabajando en estos temas, pues cada vez tenemos mayor certidumbre sobre el impacto, sobre la magnitud y sobre la necesidad de prepararnos, pero siempre es un poco difícil bajar eso a los grados de certidumbre que, por ejemplo, tienen instituciones financieras. El cambio climático se sigue, digamos, contabilizando en la matriz de riesgos con un grado de incertidumbre muy alta, y el plan de acción climática lo que trata es de decir, bueno, no es tan incierto, sabemos lo que hay que hacer, hay muchas dudas sobre las magnitudes de algunas inversiones, de algunas necesidades que tenemos, pero sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y de hecho, este plan ha hecho una tarea realmente muy valiosa construyendo sobre el trabajo hecho en años anteriores, de bajar la escala de la planificación territorial para el cambio climático casi que a las, pues más allá de las localidades, a las UPZs de Bogotá. Sabemos o tenemos suficiente información hoy en día para saber qué se tiene que hacer en cada barrio de Bogotá para prepararnos mejor frente al cambio climático. ¿Cuál es el punto de partida para nuestro plan de acción? Por supuesto, el inventario, saber dónde estamos parados en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, que como todos ustedes saben son los que causan el cambio climático. Entonces, la agenda de cambio de crisis climática de Bogotá tiene entonces dos lados. La mitigación, que es cómo emitimos cada vez menos gases de efecto invernadero, y la adaptación, que es cómo ya tenemos que aceptar las condiciones que nos impone el cambio climático y adaptar la ciudad a esas condiciones. Entonces, empezando con la agenda de mitigación, y esto lo hemos enmarcado en una narrativa de verdades y retos. Lo que nos parece esencial en este momento en el tiempo es que la ciudad se diga a sí misma las a veces difíciles verdades de los retos que nos impone el cambio climático. Y esta es la primera. ¿Cuánto estamos emitiendo y quién lo está emitiendo? Entonces, en Bogotá, con datos del 2017, que es el año que estamos usando como base para toda nuestra agenda de mitigación del cambio climático, tenemos 5 subsectores que generan el 95% de las emisiones de la ciudad. El primero de ellos, como uno puede suponer, es el transporte, que suma casi la mitad de los gases de efecto invernadero de la ciudad, con el 48%. En segundo lugar, tenemos a la industria manufacturera y de la construcción, que suma un 15% de nuestros gases de efecto invernadero. La disposición final de residuos sólidos, como la hacemos aún en Bogotá, desafortunadamente enterrando, emite un 13% de nuestros gases de efecto invernadero. Los edificios residenciales, como están hoy en día, hay muchísima oportunidad de mejora, emiten el 12%, y los edificios e instalaciones comerciales e institucionales un 7%. Las aguas residuales y domésticas, es decir, los residuos relacionados con el agua, emiten un 5%. Y las otras emisiones están por debajo del 1%, realmente no son muy considerables. Entonces, ¿qué hacemos como ciudad? Como ciudad nos ponemos un camino, y en el camino lo que determina es cuáles son los sectores que más emiten y qué acciones son las que nos podrían llevar a disminuir los gases de efecto invernadero para llegar a la meta que nos impone la ciencia. La ciencia nos está diciendo que para que el planeta no se caliente más de 2 grados, tenemos que lograr, entre muchas otras cosas, ciudades carbono neutrales para el año 2050. Eso quiere decir que
lo que emitamos de gases de efecto invernadero lo estemos compensando todo con siembra o con otras formas de hacer captura de carbono. Entonces, aquí lo que decimos es, ponemos unos escenarios, ¿cierto? El primer escenario que vemos aquí, se me trabó el cursor, ya. El primer escenario que vemos aquí, que sería la línea la línea gris que está encima, es la trayectoria que tendríamos en términos de emisiones si continuamos en la senda de crecimiento y de uso sectorial que tenemos hoy en día. Si no hacemos ningún cambio en nuestra forma de producir y ocupar y movernos en las vamos a tener un incremento notable en las toneladas de dióxido de carbono equivalentes, digamos, que produce la ciudad. Para lograr llegar a nuestra meta, que es estar cerca de cero en el año 2050, vamos sumando las acciones de mitigación sectorial de acuerdo con el peso que pueden tener y las acciones que tenemos identificadas desde la ciudad y también algunas que vienen desde la agenda nacional. Si ustedes ven la línea verde punteada que está debajo, esa hubiera sido trayectoria si utilizando nuestro año base hubiéramos tomado las decisiones de abatimiento, de reducir nuestros gases de efecto invernadero desde el 2017. La pendiente, digamos, hubiera sido diferente en unos primeros años y llegaríamos de manera más acelerada a la carbono neutralidad. La línea azul es la meta, es lo que estamos planteando en nuestro plan de acción climático y, digamos, las acciones no cubren el 100% porque contamos que en todo caso en el 2050 vamos a estar emitiendo algunos gases de efecto invernadero que vamos a tener que neutralizar mediante siembra, mediante captura de carbono de otras formas y que además la combinación de las acciones de mitigación pueden tener un efecto multiplicador. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que vemos como particularmente necesarias y eficientes? La primera es el cambio de combustible en el transporte. Sabemos todos que la electrificación de la economía en general y del transporte específicamente, pues tiene por supuesto sus retos. Hoy estaba leyendo sobre las necesidades, por ejemplo, de producción de cobre que tenemos para tener una electrificación plena de la economía, pero pues es una necesidad, tanto en gases de efecto invernadero como también en calidad del aire. El diésel, sobre todo, pero también la gasolina, son ya demasiado costosos en términos de salud y de cambio climático para las ciudades y tenemos que tener una agenda muy acelerada de encontrar nuevos combustibles. Ojalá y la tecnología nos lleve hacia el hidrógeno, otras discusiones que se están teniendo a nivel global. Por ahora la apuesta que parece ser más factible es que ese cambio de combustible vaya en términos, y esto lo discutimos muchísimo en Bogotá, en una gradualidad de acuerdo con una jerarquía tanto de gases de efecto invernadero como de material particulado que afecta la salud. Entonces ahí, pues los que están a diésel se pueden pasar a gasolina, los que están a gasolina se pueden pasar a gas y ojalá pues los que están a gas y muchos se den el brinco de pasar a movilidad eléctrica. Pero no quiere decir que todos nos vayamos directamente a eléctrica. Por ejemplo, una de las apuestas que estamos haciendo en Bogotá es hacer una transición tecnológica del transporte de carga para que sea ese que es hoy en día uno de los más contaminantes y más emisores de gases de efecto invernadero, se pase a gas, que ya sería una mejora muy considerable. Es decir, no esperamos que todos saltemos a eléctricos de una. La segunda es de transporte en general, no solamente en términos de cambio de combustibles, sino también de logística y de transporte orientado a la sostenibilidad, distancias, y un tema del que hemos hablado muchísimo en el plan de ordenamiento territorial, que es cómo creamos nuevas centralidades que hagan que la gente no se tenga que desplazar estas distancias tan largas. Entonces, logística, ciudades inteligentes y un enfoque de transporte para la sostenibilidad implican incluso desde temas de cómo manejan, quién maneja, qué horas maneja la ciudad de las 24 horas, que pueden tener un impacto considerable en emisiones. Tenemos también, por supuesto, de manera muy importante la eficiencia energética en la industria. Muchas industrias utilizando los incentivos que ya vienen de la norma nacional, la 1715, o partiendo de agendas locales y de sus propios intereses, ya están haciendo una transición energética importante en sus formas de producir. Ahí también tenemos, ven esa franja roja, es también lo que le tocaría a las medidas de eficiencia energética industrial.
Y después de eso tenemos, por supuesto, el manejo de residuos, un tema esencial en el cual además hay oportunidades económicas significativas. Muchas empresas se han acercado con expectativas para hacer aprovechamiento, por ejemplo, de residuos de la construcción y la demolición. En Bogotá, particularmente con la agenda de infraestructura, la construcción del metro, la construcción del Alocentro, de muchas vías, llevan a pensar que va a haber un futuro a mediano plazo, incluso a corto plazo, muy interesante en términos de lograr una economía circular en la gestión de residuos sólidos, de la construcción y la demolición, pero también de muchos otros sectores, partiendo además de que la norma nacional ya lleva hoy en día a la responsabilidad extendida de los productores de esos residuos. La eficiencia energética en general en edificaciones es un cambio que esperamos ver en parte porque tiene sentido económico, pero creemos también y estamos trabajando en una agenda que nos permita tener unos incentivos locales para que esa instalación de medidas de eficiencia energética en todo tipo de edificaciones se logre en el corto plazo. Entonces, estas son las medidas, esta es como la senda, esto, digamos, son como las curvas de abatimiento, cómo logramos llegar a la carbono neutralidad, y en el plan de acción, que tiene, por supuesto, un documento muy detallado que puedo poner a disposición de quienes estén interesados, están identificadas las medidas que cada sector va a contribuir para que lleguemos a esa carbono neutralidad. ¿Cuáles son las 11 acciones de mitigación que tenemos por sector que son más importantes? Creo que ya las medio mencioné en la anterior: soluciones energéticas alternativas para el consumo estacionario o fijo, fuentes no convencionales de energía renovable, mejoras energéticas en los edificios existentes y estándares mucho más exigentes para las construcciones altamente eficientes. Ahorita en la discusión del POT ha habido mucho revuelo por una primera propuesta que le hicimos a la ciudad de unos estándares bastante exigentes en términos de construcción sostenible, espacios verdes, economía circular incorporada en los edificios, techos verdes, captación de agua, que por supuesto pues tiene sus impactos, y como toda discusión que se base en la democracia, tuvo muchas dudas por parte de los constructores sobre el impacto que podría tener en la producción de nuevas viviendas en Bogotá, tener unas cargas en términos de eficiencia energética y ecourbanismo tan exigentes. Probablemente eso va a quedar sujeto a reglamentación para que tengamos la oportunidad de que haya un debate democrático mucho más amplio. Cambio de combustibles en general, una agenda en la que además estamos trabajando con Bancoldex, con la FDN, en identificar vehículos financieros que nos puedan facilitar la transición, particularmente, no de los sectores más vulnerables en términos de pobreza, pero sí de los sectores productivos de las MIPYMES. Por ejemplo, lo que les comentaba de los transportadores de carga, que muchas veces son propietarios de un solo camión. Entonces, estamos a la búsqueda de instrumentos financieros que nos permitan apalancar un poco las garantías para que estas personas tengan la oportunidad de hacer la transición energética de sus pequeñas fábricas, las fundidoras. Tenemos aún empresas que siguen en Bogotá necesitando las altas temperaturas que les genera el carbono. Entonces, eso tiene que cambiar sin duda alguna. En transporte, como les comentaba, empezar a ver todo el desarrollo de la movilidad en la ciudad, haciendo eco de la importancia de los datos y de tener una movilidad inteligente. Eso es importantísimo para el transporte sostenible, que no estemos dando vueltas y vueltas en vano por toda la ciudad, por no tener medidas logísticas realmente inteligentes. El cambio modal, la esperanza que tenemos en el transporte, digamos, basado en sistemas ferroviarios, los regiotrams, el metro, y por supuesto la interconexión a toda la Bogotá región, la sustitución de combustibles, como les comentaba, y la gestión de transporte de carga. Y también, en términos de residuos, tenemos una agenda muy ambiciosa. Quizás de estas tres es la que más atrasada está en la ciudad, para ser muy honestos. Estamos formulando e implementando un modelo de aprovechamiento de residuos orgánicos. Ya tenemos 4 rutas de recolección separada de residuos orgánicos en Bogotá que nos permiten hacer compostaje y mejora de suelos a través de ese material que, sobre todo los orgánicos, generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero en el relleno de Doña Juana. Mejorar en general la disposición final y el tratamiento de residuos y fomentar la economía circular. Un tema que sí debo decir que me enorgullezco de cómo está quedando en el plan de ordenamiento territorial, porque van a quedar
digamos, muchos vehículos y muchas formas y muchos incentivos para que realmente logremos ordenar el tema de la circularidad en el aprovechamiento de los residuos en Bogotá. Y en tercer lugar, aumentar la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales, una agenda que lleva construyendo Bogotá junto con la CAR y la empresa de acueducto desde hace ya mucho tiempo, y que si sigue en su trayectoria ya va a tener un impacto realmente importante sobre los gases de efecto invernadero. Aquí entramos entonces a la agenda de adaptación, ya con un nivel, no estamos acostumbrados y a veces se siente un poco apocalíptico, pero para quienes están viendo las temperaturas en el norte global en este verano, para quienes vieron los incendios forestales del año pasado, lo cierto es que ya estos temas de los cambios en las temperaturas y en las precipitaciones a nivel global no son supuestos de en 100 años de pronto cambia el clima, sino que ya estamos viendo sus impactos. Los científicos dicen, esto es solo variabilidad, todavía no es cambio, pero en mi opinión no vale la pena entrar a esos tecnicismos si nosotros ya tenemos con base en los escenarios del IDEAM y en los escenarios propios, claramente identificados algunos de los más importantes consecuencias de los escenarios climáticos de Bogotá al 2040. Para el 2040 preveemos que la temperatura va a aumentar en un promedio de 0.25 grados Celsius en zonas rurales y en las urbanas hasta 0.65. Si sabemos que el incremento de 2 grados a nivel global cambiaría todo el funcionamiento del planeta como lo conocemos, puede que 0.65 se sienta como poco, pero en realidad es muchísimo y nos va a cambiar gran parte del funcionamiento de la ciudad. Vamos a tener un efecto conocido como islas de calor, que ya estamos empezando a ver en las zonas más densamente construidas de la ciudad. Las zonas que no tienen vegetación son las más afectadas. La vegetación sirve para bajar las temperaturas y que no se refleje tanto el efecto de la luz y suba la temperatura, pero ya sabemos que en las zonas densamente construidas vamos a ver este fenómeno, por lo cual hemos incluido desde el plan de desarrollo soluciones como los bosques urbanos, aunque sean muy pequeños, la idea de sembrar huertas en los predios de riesgo no mitigable y demás, para mitigar un poco este efecto de isla de calor que puede llegar a incrementar la temperatura en un barrio en 2-3 grados en un día de sol. Vamos a ver un cambio importante por estrés térmico en la seguridad alimentaria, va a haber una reducción del rendimiento de los cultivos, por supuesto, no solamente en la Bogotá rural, sino en nuestras zonas abastecedoras, particularmente de la sabana de Bogotá. Y pues ya hablando de la complejidad de los ecosistemas, una reducción importante en esas interacciones ecológicas entre las plantas y sus polinizadores que van a hacer que haya muchos retos en términos de productividad agropecuaria. Y vamos a ver una modificación importante. Esta es una zona que es absolutamente bendecida por la oferta hídrica que tiene al estar al pie del sistema de páramos más grande del mundo y demás. Nos baja, la alcaldesa siempre habla de este tema, nos baja el agua por gravedad, no tenemos que meterle tanta infraestructura a traer agua a la ciudad, pero sí vamos a ver una alteración importante en la capacidad de nuestros embalses, particularmente en términos de la generación de electricidad. Una de las bendiciones que tiene Bogotá y el país es que tenemos energía limpia, pero la adaptación al cambio climático nos va a llevar a tener que tener también backups y planes B, porque vamos a ver temporadas más pronunciadas y más frecuentes de sequía. Por el lado de la precipitación, el régimen de la ciudad sí que va a cambiar. En el occidente va a llover alrededor de 35% más, y en los cerros orientales, en la zona rural del sur, particularmente hasta 10% menos. Vamos a tener, como les decía, inundaciones y sequías más frecuentes y más densas, y en una ciudad que es enormemente propensa al encharcamiento y al desbordamiento, vamos a tener estos fenómenos con mucha mayor frecuencia. Incendios forestales pues se van a presentar de manera más frecuente, incrementa la susceptibilidad al fuego, y también por el tema de la precipitación vamos a ver cambios importantes en la rendición de los cultivos, en el rendimiento, perdón. Entonces, ¿cuáles son los riesgos climáticos de la ciudad? ¿Cuál es esa verdad que estamos enfrentando? Va a haber zonas de la ciudad más afectadas que otros, en donde vamos a ver más inundaciones, movimientos en masa, incendios, avenidas torrenciales e islas de calor urbanas. Las más afectadas en Usme, por ejemplo,
La Flora, Danubio, Comuneros y Alfonso López, en Ciudad Bolívar, El Mochuelo, El Tesoro y Monteblanco, en San Cristóbal, La Gloria y Los Libertadores, y en general vamos a ver un cambio muy importante en cómo se van a comportar los cerros orientales, incluyendo por supuesto los del norte de la ciudad. Tenemos identificado, como les decía, de manera espacializada dónde se van a producir estos fenómenos. Esto todo está en el documento y como les decía, ya no es ciencia ficción. Los de mayor urgencia van a ser las inundaciones. El POT actualiza, por supuesto, el mapa de riesgo por inundación y por inundación de encharcamiento y toma unas medidas como tener zonas de resiliencia y zonas de adaptación al cambio climático, precisamente para prevenir que esos procesos de inundación sean de mayor gravedad. Quedan, por supuesto, la identificación de riesgos residuales va a quedar siempre en los proyectos que se propongan en el territorio, pero pues sí tenemos unas zonas que hay que restringir un poco más con base en la modelación de inundaciones a 100 años. Los movimientos en masa, los incendios forestales, pues concentrados mucho en el borde de los cerros orientales. Avenidas torrenciales afectan a toda la ciudad. En las épocas de lluvia lo hemos visto, el deprimido de la 94, cada vez que se bloquea alguna parte de nuestro sistema pluvial, que por supuesto va a mejorar con las intervenciones del acueducto, pero en todo caso es un riesgo. E islas de calor, como les comentaba, en las zonas más densamente construidas que tienen menos vegetación. Entonces, ¿cuáles son los mayores riesgos climáticos? Esto es muy importante cada vez que uno habla de riesgo. Creo que no es muy diferente a lo que pasa con la identificación de cualquier tipo de riesgo, pero el riesgo de desastres de origen natural o climático es el resultado de la exposición y no solo de la amenaza. Es decir, el clima va a cambiar, está ahí, pero las decisiones que tomemos nosotros de cómo exponernos a este riesgo, de cómo construir la ciudad, de qué medidas de mitigación tomar, depende de nosotros y de las decisiones que tomemos entre ahora y el 2040 cuando empecemos a ver estos efectos de manera más pronunciada. Es decir, estamos a tiempo de tomar muchas de las decisiones que va a requerir este escenario de ciudad. En inundaciones, por ejemplo, tenemos que dotar a la ciudad de capas permeables, por eso estamos exigiendo, por ejemplo, cada vez más en los planes parciales, y lo verán ustedes en el POT, que en vez de endurecer el suelo, se deje o pasto o otras formas de permeabilidad, como los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que realmente nos previenen gran parte de las inundaciones y que se incluyan, digamos, técnicas constructivas con muros y techos verdes y de infraestructura verde que nos ayude a retener el agua. Los proyectos de transporte y vivienda siempre deben tener medidas de adaptación ante inundaciones, garantizar el drenaje del agua de escorrentía y debemos, por supuesto, recuperar la conectividad hídrica de sistemas como los humedales para que estos recuperen su capacidad de absorber el agua cuando es demasiada para que la ciudad, digamos, la tramite. Para los movimientos en masa tenemos que tomar medidas de estabilización del suelo, estrategias de conservación, recuperación y restauración de nuestra estructura ecológica principal y las zonas naturales y soluciones basadas en la naturaleza como las que les decía, que no todas tienen que ser de una enorme complejidad, sino sembrar más árboles, bosques urbanos, mayor densidad, suelos permeables que realmente nos ayuden a mantener la estabilidad de los suelos. En incendios forestales, tenemos que mitigar sobre todo especies invasoras como el retamo espinoso, que son las que más riesgo de incendio presentan en nuestra Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental, en los cerros, y que además es un espacio clave para la conectividad con el sistema de páramos. Y en términos de islas de calor, incrementar y mantener el arbolado urbano, un reto enorme en estas ciudades donde estamos acostumbrados a talar todo lo que está en nuestro camino y donde muchas veces ha hecho demasiada carrera la idea de que no hay dónde sembrar. Entonces estamos identificando y estamos haciendo cambios en Bogotá al manual de silvicultura y al manual de coberturas verdes para que realmente se pueda sembrar en muchos espacios de la ciudad para prevenir estas islas de calor. Tenemos acciones, 15 acciones y 82 acciones identificadas para la adaptación y resiliencia, muchas de ellas en ecosistemas y biodiversidad, una inversión de mejorar la naturaleza adentro y afuera de la ciudad, servicios públicos, los servicios públicos sí que tienen que invertir, digamos, en integrar los escenarios climáticos a su planeación para evitar cualquier tipo de emergencia, gestión de riesgos climáticos y, por supuesto, cambios en nuestras edificaciones y construcciones.
Y tenemos, por supuesto, acciones transversales que no son solo de un reto, de un sector, perdón, gobernanza y participación ciudadana, ordenamiento territorial integrado con la región para la resiliencia, enfoques diferenciales. Vamos a ver cada vez más patrones de migración climática, por ejemplo, que no han estado muy claramente identificados hasta ahora, pero los vamos a ver cada vez más en la medida en que incrementen los niveles del mar y incrementen también las temperaturas en los lugares que ya son muy calientes. Y Bogotá va a ser un receptor de migrantes climáticos en todo caso. Y por supuesto la articulación con la ciudad, con la región, con la nación y por supuesto en la esfera global, en donde a pesar de todos estos temas y a pesar de ser emisores, nosotros como un país que no emite tantas emisiones, nuestras emisiones per cápita en Colombia son muy bajas, y si lográramos aislar el fenómeno de la deforestación y parar la pérdida de nuestros bosques en las zonas, digamos, rurales del país, seríamos un emisor muy bajo porque tenemos una matriz energética muy limpia, pero sí somos muy vulnerables y necesitamos mucho apoyo en la agenda de adaptación, y por eso Colombia se ha empeñado en ser un jugador muy importante en la escena internacional para asegurarse de que logramos tener una parte de esos recursos que se están gestionando a nivel global para gestionar la crisis climática. No voy a entrar a cobeneficios, esto ya se pone muy ñoño. Esa es la presentación. Si les parece y le parece a Daniel, pues yo feliz de contestar preguntas de haberlas, y si quieren después podemos tener como una breve conversación de lo que esto significa en términos de responsabilidad social y ambiental de las organizaciones del siglo XXI. Carolina, muchas gracias por la presentación, y yo arrancaría por la reflexión de, el primer slide dice 20-20-20-50, ¿sí? Y creo que ese es un primer overview de lo que contempla esta presentación, y casi que es una visión de 30 años que un poco en nuestra cultura de administración de corto plazo suena muy compleja, ¿sí? Yo quería arrancar como por dos reflexiones. Uno, pues, ¿cómo vamos con la alineación de los objetivos de desarrollo sostenible? Y dos, digamos, qué hacer para que esta visión que planteas, reflexiones 2020, 2050, escenarios 2040, pues suponen una continuidad de las políticas durante al menos los siguientes 5 gobiernos distritales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer para que esta visión y estos planes que se han presentado acá realmente puedan ser el inicio de esta propuesta de sostenibilidad de la ciudad? Bueno, empecemos por la más difícil. Yo creo que la continuidad, y digamos, parte de lo que hemos hecho con la construcción de este plan de acción climática, y motivo por el cual cada vez que me invitan a hablar en algún lado digo, voy a presentar el plan de acción climática, es porque creo que va a depender no tanto de los espacios políticos, sino de espacios como este, que se exija la continuidad de la agenda climática de la ciudad. Se le puede cambiar el nombre, ponerle otro apellido. Ahorita nosotros hablamos mucho de reverdecer, pero la verdad es que hemos tratado mucho de que este plan no se sienta tan político. O sea, no está lleno como de referencias a lo que está haciendo esta administración, sino realmente a las identificaciones de lo que necesita la ciudad a largo plazo, como para que no tenga ese sello tan claro, porque precisamente Bogotá tuvo un plan de acción climática en la administración de Gustavo Petro, que se convirtió después en una política de gestión de riesgos y cambio climático, pero la agenda de mitigación, por ejemplo, de gases de efecto invernadero en Bogotá realmente se descontinuó durante la administración pasada. Entonces, el reto creo que va en dos sentidos. Uno es salir y contar esta historia para que sean las empresas, los ciudadanos, los colectivos, las organizaciones, las que exijan la continuidad de esta política. Dos, pues no darle un sello demasiado político, sino muy técnico, que es lo que hemos estado tratando de hacer. Realmente este documento, el inventario, cómo se formuló, todo es muy técnico, digamos que no parte, es técnicamente muy robusto. Y ojalá eso permita que se le dé continuidad. Lo segundo es que no sé si ustedes han oído, pero también el Consejo de Bogotá declaró una emergencia climática en Bogotá. Entonces, más allá de lo que considere uno u otra administración, van a tener que darle cumplimiento a unos mandatos que exige la declaratoria de emergencia climática en la ciudad,
y que están muy conectados con este plan de acción climática precisamente para que ambos logren ser este vehículo. Pero la verdad es que usted tiene toda la razón y esto va a estar sujeto, Daniel, a que las organizaciones, los electores y las empresas exijan que se le dé continuidad. La alineación con los ODS, nosotros por supuesto que le hacemos mucho seguimiento. Esto está por supuesto uno de los ODS y quizás para mí uno de los principales es precisamente la acción climática y por eso este es plan de acción climática para llevar de ese objetivo a la acción y a tener esa carbono neutralidad como objetivo claro en la acción climática. Con un criterio adicional que está en los ODS, que es la justicia climática. Es decir, que las medidas que se tomen para responder a la crisis climática no empobrezcan más a los más pobres. Y por eso, por ejemplo, le damos tanta visibilidad al tema de islas de calor, que están concentradas en los barrios más vulnerables de la ciudad, al igual que muchos de los temas de movimientos en masa y de inundación, que están concentradas en las zonas más vulnerables de la ciudad. Gracias, doctora Carolina. Están enviando algunas preguntas en el chat que voy a tratar de leer, ¿no? Están como de diferentes temas. Voy a arrancar por una pregunta que hace Luis Flores. Dice, Carolina, el agua dulce es para consumo humano, el agua salada de los océanos no está apta para el consumo humano. ¿Qué se está haciendo para reutilizar la que usamos, teniendo en cuenta que es un recurso no renovable? ¿Sí? Y yo le ampliaría un poquito en el tema del agua, ¿sí? El río Bogotá, digamos, dentro de ese plan, pues nuestro río que atraviesa toda la ciudad, ¿cómo aparece en ese mapa de iniciativas del plan ambiental? Entonces, reuso de agua. Como les decía, el POT incluyó un capítulo, en su primera versión, incluyó un capítulo muy ambicioso de ecourbanismo, que incluía medidas muy importantes para la reutilización del agua en todas las nuevas construcciones de la ciudad. Desafortunadamente, la recepción de esas medidas como obligatorias no fue muy buena y probablemente esto quede sujeto a discusión posterior, particularmente con los sectores de la construcción, que consideran que ya las cargas y las restricciones que se le imponen a los constructores y a los desarrolladores en la ciudad son muy amplias. Pero lo cierto es que tecnológicamente opciones para la construcción y para adaptar, digamos, las viviendas a la reutilización del agua ya están plenamente identificadas y no son nada del otro mundo, digamos. Bogotá es una ciudad que afortunadamente recibe una enorme cantidad de agua, porque estamos realmente bendecidos por nuestra localización geográfica y tendríamos la capacidad de almacenar mucho más y mucho mejor para su reutilización. La empresa de Acueducto de Bogotá tiene una agenda propia de reutilización bastante ambiciosa. Valdría la pena en algún momento invitar a su gerente Cristina Arango a que les comentara lo que ellos están planeando. Nosotros en Bogotá, pues digamos que lo más común para incentivar el reuso pues es el costo del agua. Aquí, por supuesto, en Bogotá tenemos el mínimo vital, cosa que, y la agenda de subsidios que respetamos plenamente, pero sí desde la agenda de economía circular y de la estrategia de crecimiento verde de la ciudad estamos motivando la reutilización, pero en norma, digamos, de construcción, en norma urbana, creo que vamos a tener muchos espacios para discutirlos en términos de reutilización. Y el río Bogotá, un tema muy importante, un tema súper regulado. Tenemos una sentencia del río Bogotá que tiene, si no me equivoco, creo que más de 200 acciones que tenemos que cumplir las distintas entidades del distrito. Nosotros trabajamos mucho en la medición de la calidad del aire a lo largo de las 4 cuencas que están, de las 4 cuencas que están en la ciudad. Hemos visto mejoras sustanciales, tenemos 3 ríos que están ya siempre en condiciones aceptables o buenas, y uno que está entre moderadas y a veces malas, el Tunjuelo, pero en términos generales, el plan de saneamiento y vertimientos del acueducto ha empezado a tener un impacto notable en la calidad del agua de la ciudad. Y, por supuesto, tener completas nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales salitre y canoas funcionando plenamente.
La verdad es que es bastante triste que Bogotá en realidad trata como máximo el 40% de sus aguas residuales. Y cuando esté completo el sistema Canoas, vamos a llegar, que, si no me equivoco, a entre el 85 y el 90% del agua tratada antes de ser devuelta a los cuerpos hídricos. Antes de que tengamos estas plantas de tratamiento, pues va a ser un poco difícil lograr el nivel de ambición de tener el río Bogotá mucho más limpio, pero Canoas realmente va a ser un game changer en esa situación. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta y yo creo que voy al mapa. Cuando se veían las localidades, en ese momento surgió una pregunta de Londer Camargo y le pregunta, secretaria, buena tarde, ¿cómo va pues la integración de Bogotá región en aspectos de gestión de riesgos climáticos? Claramente la demografía pues de los municipios de Cundinamarca que nos rodean, pues Soacha, Funza, Chía, casi que ya todos escuchar que una persona vive en estos municipios es básicamente sentir que hace parte de la ciudad. Entonces, en este plan de acción climático, ¿cómo va la integración o la gestión de riesgos de estos municipios? Nosotros estamos trabajando puntualmente, bueno, voy a mencionar primero lo general. En el proceso de reglamentación de la región, que está, por supuesto, en el Congreso, hemos hecho varias propuestas para que la agenda climática de Bogotá y la región en general sea una sola, para que este PAC, digamos, crezca a ser regional. Hace un rato que Cundinamarca no tiene instrumento, la CAR no tiene un instrumento, digamos, como un plan de acción con acciones concretas, pero además estamos trabajando con nuestros colegas de Cundinamarca con un dinero de cooperación en tener una vez más un plan regional de cambio climático que hubo hace algunos años, venció como en el 2014 y nos parece muy importante que ese plan se integre y en realidad una vez tenemos el inventario y tomando en cuenta el peso que tiene Bogotá en la región, realmente fuera de los temas de deforestación que por supuesto en Cundinamarca son mucho más relevantes de lo que lo son en Bogotá, podemos integrar con mucha facilidad estos planes. Entonces estamos trabajando en ello. Yo creo que para el próximo año ya vamos a ver un plan de cambio climático integrado para la región Bogotá-Cundinamarca. Gracias. Doctora Carolina, una pregunta relacionada a los cambios que pudiesen haberse dado por la pandemia y el aislamiento. ¿Sí? ¿Hay alguna medición formal o, digámoslo, oficial de qué pudo haber mejorado para el ambiente el que estuviésemos aislados y qué pues, perspectiva se tiene hoy? O yo creo que la movilidad ha tenido algunos cambios en medio de pandemia. ¿Qué se percibe en beneficio del ambiente el que estemos, digámoslo, en estas condiciones de aislamiento o de trabajo en casa? Pues en términos a escala global, no se vio un incremento, un beneficio realmente notable. En ese momento en el que necesitábamos buenas noticias a toda costa, nos ilusionábamos con el delfincito en la bahía de no sé dónde, pero en realidad los efectos no fueron estructurales, digamos, las causas de la transición no fueron estructurales y tan pronto como empezaron a acelerar las economías empezamos a ver los mismos efectos de antes. En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, de hecho, a pesar de todo lo que sucedió en el 2020, fue el año de mayores emisiones de gases de efecto invernadero en la historia de la humanidad. Entonces, no bajó considerablemente, no hay noticias optimistas en ese frente. En cuanto a la modelación de lo que sucedió, nosotros modelamos los gases de efecto invernadero producto de la movilidad con base en el consumo de combustibles. Creemos que para finales de este año o inicios del próximo año podemos tener una noticia sobre lo que en realidad el impacto que hubo en la ciudad. Yo creo que sí va a ser notable. En calidad del aire tuvimos una mejora promedio en el 2020 de 6% en la calidad del aire de la ciudad, que no está nada mal, sobre todo tomando en cuenta que tuvimos un pésimo inicio del año, tuvimos una emergencia en términos de aire bastante grave. Pero desafortunadamente cuando los cambios no son estructurales, rebota muy fácilmente las condiciones ambientales. Entonces hay muchas historias bonitas, teníamos zorritos en Usaquén, pero no son permanentes. Bueno, voy a cambiar un momento de tema a economía circular.
digamos lo que ahí no profundizó tanto, pero sí mencionó que la emocionaba lo que se estaba definiendo en términos del POT, que, ¿por qué no nos amplía un poco a qué se refiere, Se digámoslo? supone que yo no puedo hablar de POT todavía porque no he firmado, pero les voy a dar algunas chivas. Es que como soy autoridad ambiental, tengo que concertar el POT, entonces hasta que no lo concerto no es mío, es de planeación, pero eh, gran parte de lo que hace falta en economía circular en Bogotá es espacio, suelo, porque si no existen los espacios para que se haga una adecuada separación y almacenaje de los residuos para su correcto aprovechamiento, acaban todos mixtos. Nosotros tenemos una agenda que no atacamos directamente, que es en la que haciendo lobby indirecto desde hace ya un tiempo, y es lograr que haya un cambio profundo en la forma en que se fija la tarifa de los residuos en el país. Hasta que no tengamos alguna manera de dar un incentivo económico a quienes separan mejor sus residuos, va a ser muy difícil que demos el salto cuántico hacia la economía circular. Sin embargo, en residuos de construcción y demolición, por ejemplo, estamos viendo una enorme oportunidad económica, muchas empresas que se nos acercan a pedirnos uso de suelo para poder tener plantas de aprovechamiento de RCDs. Los RCDs en Bogotá han estado ligados, y por ahí veo preguntas polémicas de Reverdecer del Sur, pero han estado ligados a la minería. Entonces, lo que se hace con los RCDs es reconformar el terreno, los huecos de la minería. Y nosotros, eso no es una mala idea, en el caso, por ejemplo, de la reconformación del cauce del río Tunjuelo va a ser, digamos, esencial contar con esa reconformación del suelo, pero en términos generales no tienen que estar ligadas la agenda de reconformación y la agenda de RCDs. Entonces, lo que hemos hecho o lo que se propone en el POT es tener muchos más espacios a los que nosotros llamamos puntos limpios donde se hace la separación adecuada de los residuos o almacenaje y que estén por toda la ciudad, porque en este momento están muy concentradas en el perímetro, digamos, en el borde urbano, y vamos a necesitar, por ejemplo, que en la construcción de lagos de Torca, que en la construcción de Reverdecer Sur, se habiliten suelos más cerca a las obras para que ahí se pueda hacer la separación y el reciclaje. La norma hoy en día exige que alrededor del 25% de los materiales de construcción sean reciclados de RCDs anteriores. Entonces, precisamente, si está más cerca y logísticamente es más sencillo, no tenemos volquetas de diésel dando vuelta de la ciudad y abaratamos muchísimo la inclusión de estos residuos en las obras. Pero lo mismo sucede en términos de los residuos ordinarios. En la medida en que las nuevas construcciones, por ejemplo, les estábamos pidiendo que tuvieran todas depósitos adecuados para separar los residuos ordinarios y que los orgánicos puedan ser aprovechados para hacer compostaje y mejora de suelos, y que los cartones y demás, por supuesto sin quitar jamás el papel de los recicladores, que en Bogotá pues primero es defendido por el marco jurídico y segundo ya se está integrando al modelo de negocio de manera efectiva, pero en ese caso también necesitamos espacios, bodegas que tengan menos conflicto con los vecinos, ¿no? Y descentralizarlos, porque el problema en Bogotá es que tenemos muy centralizadas las escombreras, las bodegas, pues el relleno de Doña Juana, y tenemos que prevenir que lleguen hasta allá nuestros residuos para que puedan ser de verdad incorporados. Y ahí entra el tema de responsabilidad extendida del productor, un esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Ambiente en diálogo, por supuesto, con el sector privado, para que las grandes empresas que producen un enorme volumen tengan la responsabilidad de recogerlos y volverlos a incorporar a su cadena productiva, cosa que a la que yo he visto entusiasmo en varios sectores. Creo que en el sector de bebidas ha habido una muy buena recepción de lo que al final salió de responsabilidad extendida, y creo y lo que creemos nosotros es que generando los espacios dentro del POT vamos a tener así como una transformación mucho más acelerada para la economía circular. Carolina, sí, aquí le podría preguntar, usted habló de Doña Juana, entonces Doña Juana, ¿qué futuro tiene? Ese es una ciudad del tamaño de Bogotá. ¿Esa es la única manera de disponer de las basuras? Para nada. Lo que está quedando en el POT es que Doña Juana se va a convertir, no recuerdo la palabra exacta, pero es como un parque de innovación y tecnologías. Creo que me congelé o se congelaron ustedes. No, estoy bien. Usted está Se bien. quedaron quietos nada más.
cautelosos. Entonces, no, Doña Juana se va a convertir en un espacio, por supuesto nosotros hoy en día, o CGR, que es la operadora, utiliza un polígono muy pequeño del predio de Doña Juana. Y la intención es que alrededor de esa operación, que tiene que continuar en la medida en que aprendemos a separar, lo hacemos bien, aprovechamos nuestros orgánicos, haya otro tipo de intervenciones como plantas de aprovechamiento térmico, es decir, quema para generación de energía, tener realmente una alternativa de compostaje y de uso de orgánicos a gran escala, como lo hace San Francisco, como lo hacen las ciudades europeas, venderle material orgánico a los productores. Ahí tenemos un problema de cierre financiera porque ese nunca va a ser el negociazo, o sea, vender abonos desde una compostera distrital nunca va a ser el negociazo, pero la verdad es que con toda la restauración de ecosistemas naturales que tenemos que hacer en Bogotá y en la región, podemos aprovechar lo que queda de ese negocio de manera muy efectiva, pero pues ese no va a ser el negocio. Pero con solo eliminar de manera efectiva los residuos de construcción y demolición, sacar los orgánicos de la ecuación y tener bien separados los residuos reutilizables ordinarios, va a llegar una tercera, una cuarta parte de lo que llega a Doña Juana, y ahí estamos identificando mediante consultorías y, digamos, gestión del conocimiento, alternativas para aprovechamientos distintos. Ya hay plantas de aprovechamiento de plásticos por fuera de Bogotá, los que se están yendo plásticos para generar electricidad, para hacer pellets. Es decir, yo creo y estoy bastante convencida de que esto lo va a solucionar el mercado en la medida en que el punto de partida que está por un lado en la tarifa, que sí tenemos que lograr un cambio profundo en la tarifa, y por otro lado, la separación efectiva de los residuos en casa. Si logramos esas dos, vamos a crear una economía circular, no solamente en el término que se ha vuelto popular, sino realmente una cantidad de oportunidades de negocio muy, muy importantes. Y el relleno de Doña Juana, es decir, posiblemente vayamos a tener que enterrar todavía unos años, pero va a ser una fracción de lo que es hoy en día. Es que hoy en día son 7.000 toneladas al día, eso es una locura. Gracias. Doctor Carolina, voy a tratar de agrupar alguna reflexión aquí de Alberto Saavedra, en donde dice, bueno, muy buenas propuestas de mediano y largo plazo, cómo se van a financiar. Y yo le diría que aquí no solo como fuente de financiación, digamos, se menciona aquí como impuestos verdes, yo hago la reflexión de en nuestra cultura no es tan fácil, digámoslo, desarrollar esta política y aplicarla sin que exista un proceso sancionatorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo percibe usted los delitos ambientales, la reglamentación a hogares, empresas? Porque creo que en el momento en el que, y creo que una de las reflexiones, el cambio en la transformación de la factura electrónica hasta que fue regulatorio y la DIAN puso unos plazos, el país se transformó, ¿sí? Entonces aquí suena, digámoslo, como pues digamos, una ambición tremenda de la ciudad, pero ¿cómo es esa contraparte para que tengamos algo que exigir a la ciudadanía de las empresas? ¿Cómo percibe que se debe articular eso? A ver, o sea, trabajamos con el gobierno nacional desde antes de entrar a la administración, desde el sector ambiental, por decirlo así. Se trabajó durante varios años en unas propuestas de impuestos verdes que estaban en la reforma tributaria, que no recibieron mucha atención, pero estaban ahí y la verdad, en mi opinión eran muy buenos. Mucho en la línea de que contamina paga. La agenda de impuestos a ese nivel es una agenda nacional. No hay mucho que podamos hacer a nivel local. Lo que estuvimos negociando con el gobierno era qué parte de esos ingresos de nuevos impuestos podían llegar a las ciudades, donde por supuesto se puede hacer mucho más en la agenda local. Pero sí, Colombia necesita una agenda ambiciosa de impuestos verdes, muy en la línea del que contamina paga, no en una línea general y abierta de cobrarle a todos por igual. Estamos muy atrasados en esa agenda de instrumentos económicos para la sostenibilidad. En general, en Bogotá tenemos, yo pues, no sé si todos sepan, Bogotá, nosotros somos la autoridad ambiental urbana en Bogotá, somos los encargados de lo permisivo y lo sancionatorio. Aquí veo varios que me han pedido tales, esos los autorizamos nosotros.
Y pues es un tema complejo, tenemos muchas infracciones, tenemos muchos incumplimientos. Los incumplimientos, pues no tengo un trabajo académico cuantitativo que los soporte, pero les diría que los más graves están en la informalidad, no necesariamente en los sectores formales de la economía. Quizás muchos de ustedes conocen el frigorífico, Guadalupe, los temas que tenemos con las carnes, con las curtiembres, que son algunos de los que más vierten al sistema de alcantarillado, pero sí tenemos, no infracto, o sea, sí tenemos sus episodios, pero tenemos sobre todo normas quizás insuficientes en términos de calidad del aire para los espacios urbanos. Tenemos unos enormes retos en las industrias que están operando a nivel urbano. La instrucción de la alcaldesa ha sido, digamos, no tratar de sacar a ningún sector de la ciudad, mantener la industria limpia, pero sí exigir unos niveles cada vez más exigentes para que la calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan en Bogotá. Entonces yo creo que vamos a ver una agenda que va como en tres sentidos. Una, impuestos verdes para financiar no solo esto. La verdad es que les voy a decir que esta agenda del Plan de Acción Climática está en gran parte financiada, porque tiene sentido económico, porque nos lo demanda la norma. El Consejo de Bogotá ya, por ejemplo, nos prohibió comprar buses que funcionen a partir de combustibles fósiles. Ya Bogotá tiene 1.295 buses eléctricos, entonces no es un reto demasiado grande. Pero vamos a ver unos cambios regulatorios y unas mejoras en el sentido económico de lo que implican las decisiones climáticamente inteligentes cada vez mayores. Si alguno de ustedes ha monitoreado, por ejemplo, el costo de las energías renovables, se ha reducido como 470% en los últimos 10 años. Es decir, poner un panel solar era carísimo y hoy en día es baratísimo. Y lo mismo va a pasar con muchas de las soluciones que necesitamos de manera más urgente para el cambio climático. Entonces, esa es la segunda, que esto cada vez va a tener más sentido. Y por otra parte, pues sí, desde la regulación y desde la autoridad ambiental, pues va a tocar apretar. No apretar solamente de hacer más control ambiental, sino de poner unas normas un poco más exigentes en los espacios urbanos. Eso pasa por lo que siempre les va a decir cualquier líder de cualquier entidad en cualquier lado, porque es como la promesa burocrática. Eso pasa por fortalecer la institucionalidad. La Secretaría de Ambiente, hace poco me entregaron un estudio y yo tendría que incrementar mi entidad 410% para cumplir con todas las funciones que ya tengo. Imagínense con las nuevas. Entonces, hay un proceso de consolidación institucional y presupuestal que, sin embargo, no puede ser la excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que van a ver como esas tres vías caminando en paralelo en la ciudad y en el país en general. Claro, claro, un gran reto de ejecución de este plan. Voy a unir como tres preguntas, ¿sí? Una es en relación a proyectos. Hay dos proyectos que mencionan, digámoslo, no los conozco, pero se menciona el proyecto Reverdecer del Sur, o sea, digamos un poco ver pues, cuál es el estado y su alineación con el POT. La iniciativa Unidos por un Nuevo Aire. Diría que también qué se está haciendo por la deforestación o la reforestación. Digámoslo, esos como tres frentes. Perdón, ¿el primero cuál fue que dijo? Qué pena. Reverdecer, Carolina. Del sur. Sí, exacto, que suena mucho. Sí, suena mucho y va a sonar más. Ok. Unidos por un Nuevo Aire, reverdecer y deforestación. Listo. Es que anoto porque si no me inspiro y me sigo con solo uno. Entonces empecemos por Reverdecer del Sur. Reverdecer del Sur es la evolución de un proyecto antes conocido como Lagos del Tunjuelo. Es un proyecto con un entramado institucional y normativo complejo, porque Reverdecer del Sur es la operación minera que hay al borde del río Tunjuelo en el sur de la ciudad, que durante las inundaciones de 2002, como una medida para prevenir la inundación de gran parte de los barrios del sur, se inundaron los pits mineros y se destruyó el cauce del río Tunjuelo. Hoy en día el río Tunjuelo no fluye de manera natural
por ese espacio, que ya tenía muchos años de tener unos procesos de degradación profunda por la minería normal, en sus inicios menos formal y hoy en día pues muy formal, bien constituida por empresas pues formales y juiciosas. El proyecto busca incorporar esa pieza de ciudad de manera ordenada y con buen urbanismo del sur de la ciudad. Tiene una enorme ambición en términos de lograr que sean los desarrolladores los que reconstruyan el cauce del río. Un reto de ciudad que puede que no sea tan caro, pero que es complejo hacer desde las instituciones. Y, hola. Y pues ha tenido muchísima resistencia porque en el 190, en el POT anterior, se estaba destinando toda esa zona que estaba antes en la minería. Déjenme investigo aquí que están buscando. Perdónenme, el jefe mayor. Entonces, en el 190, como en gran parte de los proyectos mineros que había en la ciudad y en el país, normalmente el cierre minero, mi amor, ahorita, se destinaba a usos de parques ecológicos, ¿no? El uso era ambiental. Pero esta pieza urbana que tiene absolutamente dividido el sur de la ciudad, digamos, salir de Usme, pregúntenle a cualquiera, si se vara un bus, uno no sale de Usme en 3 días. Entonces, es muy importante para integrar y para dar soluciones de urbanismo interesantes. A mí en verdad, en la discusión, y yo soy verde, verde de verdad, pero en la discusión de buen urbanismo con buenas áreas protegidas versus grandes áreas protegidas con pocas posibilidades de éxito, yo soy una convencida de que lo mejor es lograr un equilibrio entre ambos. Les voy a dar un ejemplo. No sé cuántos de ustedes conozcan el Parque Ecológico Entre Nubes, es un parque divino, les recomiendo que lo conozcan, está entre Rafael Uribe, Eusbe, es un parque muy, muy grande, que es realmente espectacular. Los invito a una visita cuando ustedes quieran porque realmente es descrestante el parque, pero tenemos procesos constantes de invasión, constantes, todos los días nos invaden el parque. Precisamente porque es un parque muy grande, tiene más de 250 hectáreas, si no me equivoco, en un borde de la ciudad con unas condiciones, digamos, de presencia constante de la autoridad difíciles. Entonces, yo no achicaría Entre Nubes fue un logro muy importante, pero con la posibilidad, un espacio como Reverdecer del Sur, que tiene más de 450 hectáreas, podemos lograr un equilibrio de un parque del tamaño del Simón Bolívar espectacular, pero también de tener las vías y el urbanismo y la vivienda que necesitan muchos bogotanos. Entonces, Reverdecer del Sur está en el plan de desarrollo, está en el POT, es un proyecto sumamente polémico, muchos actores sociales y políticos de la ciudad reclaman que se deje todo como parque. En la opinión de la administración, necesitamos reconformar el cauce del río Tunjuelo, necesitamos soluciones urbanísticas de calidad para los habitantes del sur de la ciudad y necesitamos que, ojalá vía cargas, se constituya un parque de altísima calidad y que se devuelva el valor ecosistémico a esa zona de la ciudad. Entonces, ese es Reverdecer y está en firme y hemos estado dialogando tanto con sus opositores, que van a hacer una labor muy importante en el Consejo para oponerse en este proyecto y ya lo han declarado así. De hecho, ya empezó el proceso de demandas contra lo que está en el plan de desarrollo y lo que estaba antes normativamente. Unidos por un Nuevo Aire es una de las cosas que a mí más me emociona. Unidos por un Nuevo Aire es miren, el problema ambiental más grave que tiene Bogotá. Si uno leyera solo el periódico o Twitter, pensaría que el problema ambiental más grande que tiene Bogotá es la Van der Hamen o los humedales. Todos esos son muy importantes, pero el único de esos que mata gente es la calidad del aire. Y en Bogotá se mueren más de 2.000 personas por problemas de calidad del aire al año. Entonces, la calidad del aire de verdad es el primer tema que tenemos nosotros en la agenda. Tenemos una agenda muy ambiciosa, pero entendemos que eso no lo solucionamos solos. Y por eso, en el marco de nuestro plan de gestión integral de calidad del aire, que es el nuevo plan decenal, ese sí es de 10 años, no de 30, es un poquito menos largo,
Dejamos acciones, pero sobre todo hicimos una invitación a todos los actores de la sociedad. Aquí veo a varios de nuestros firmantes, ya logramos la firma de más de 2.000 organizaciones e individuos que adquieren unos compromisos para mejorar la calidad del aire de la ciudad, ya sea empresas en la forma en que producen o movilizan. Mucha gente se comprometió, por ejemplo, con biceparqueaderos, con mejorar los desplazamientos, pero cada una de estas acciones la vamos a ir monitoreando y la estamos desde ya monitoreando para ver de qué manera cada uno de los actores de la cadena de la calidad del aire en Bogotá está contribuyendo a que realmente mejore el aire. Entonces, ese es Unidos por un Nuevo Aire. Y quien se quiera meter, me dicen, por favor, déjenle aquí mi correo, les dejo aquí mi correo y me escriben y nos metemos en ese cuento porque realmente es el que más vidas va a cambiar de manera efectiva. La deforestación es, así como la calidad del aire es el peor problema ambiental de Bogotá, la deforestación es el problema ambiental más grave de Colombia. Desde mi posición en este momento como autoridad ambiental de Bogotá no me toca tanto, pues la deforestación, nosotros tenemos que cortar a veces de a 500 árboles para un proyecto de desarrollo, pero en realidad no estamos deforestando hectáreas y hectáreas como está pasando en varias zonas del país. La verdad es que últimamente no he estado tan metida en el tema, en mi vida anterior estuve muy metida en el tema. Si lográramos disminuir la deforestación y por supuesto todo lo que se pierde con la deforestación en Colombia es biodiversidad, es nuestra riqueza futura, son nuestras mayores oportunidades de desarrollo mirando hacia adelante, realmente es la agenda más importante que puede tener el país, más que la agenda de transición energética, más esa de detener la deforestación, que en realidad no es solo un problema de deforestación, sino es un tema de acaparamiento de tierras por parte de los actores. Eso es lo que pasa con la deforestación en Colombia, y si lográramos formalizar el mercado de las tierras y poner un predial interesante, frenaríamos la deforestación muy rápidamente, yo creo. Pero ese no es proyecto mío, ese es una editorialización de temas más allá de mi jurisdicción. Muchas gracias, doctora Carolina. Voy a hacerle la última pregunta que envía Diana González, ¿sí? Quien dice: reconociendo que los efectos del cambio climático afectan de manera desproporcionada a las mujeres, ¿qué acciones específicas contempla este plan de acción ambiental para contrarrestar estos efectos? ¿Y cómo Digamos afecta? que Yo quisiera saber por qué ¿Cómo? afecta más a las mujeres. pero de pronto Diana nos quiere contar. Sí, En general todo afecta más a las mujeres y eso todos lo sí. sabemos, pero en términos de cambio climático, particularmente en los espacios rurales, por contaminación intradomiciliaria, por cocinar con estufas, por los efectos de la pobreza en general. No tengo yo los datos a la mano, Diana, siento ser una mala vocera, pero sí es reconocido particularmente pues por ser las mujeres más cabezas de familia y más las pobres y más tener que emigrar por efectos de los cambios en el clima, pero ella nos puede, no tengo los datos a la mano. Pero en Bogotá tenemos varias acciones enfocadas en el género, muchas de ellas enfocadas en movilidad, que es uno de los temas que más afectan a las mujeres. En Bogotá no tenemos tantos temas de contaminación intradomiciliaria en el espacio urbano, sí tenemos algunos en el espacio rural, y digamos el plan hace un punto de partida en decir que tenemos que tener acciones enfocadas en género. Por ser un tema relativamente nuevo en Bogotá, no entramos en demasiado detalle, pero estamos trabajando con la Secretaría de la Mujer para desarrollar una agenda, digamos, con enfoque de género en términos climáticos. Bueno, pues doctora Carolina, yo me uno a un mensaje que voy a leer aquí, que dejó, permítame, Germán Cardones. Dice: qué bueno tener funcionarios como Carolina. ¿Sí? Yo creo que la pasión y la visión de orientar un plan tan ambicioso, pues supone tener profesionales realmente íntegros y muy competentes. Yo le agregaría a eso el reto de ejecución es tremendo, pero pues de verdad le agradecemos que usted se haya tomado como ese liderazgo, porque transformar una ciudad tan compleja como Bogotá supone también desarrollar un plan que dé alcance a esos retos. Así que, pues de mi parte, muchísimas gracias, doctora Carolina. Quiero darle la palabra a Rodrigo para que inicie el cierre y despedida. Carolina, un gusto
tenerla en esta tribuna Colpatria Olimpia. Esta es su casa. Ojalá vuelva cuando tenga nuevas noticias por el ambiente, que digamos que es lo que leemos todos los días, ¿no? Esto ya es una cosa que está ocurriendo como tal, ¿no? Antes, hace unos años está todavía como proyectado en el tiempo y es una realidad que vivimos. Entonces, en la medida en que usted esté metida en esos temas, siempre será invitada a estos espacios. Le agradezco mucho su participación y las de todos los asistentes. No sé, entonces la tribuna la tenemos el próximo miércoles 14 de julio a las 6 p.m. Con Juan Bernal y hablaremos del Bitcoin. Él es consultor y experto de McKinsey y compañía, y ese es el tema, el Bitcoin, con Juan Bernal, el próximo miércoles 14 de julio a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos, a Carolina, y feliz tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Chao, Carolina, gracias. muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, Daniel.